iniciamos otra vez la grabación y vamos a seguir con esto. Habíamos dicho, vamos a bajar un poco. Estábamos con el cálculo del trabajo. Habíamos dicho que teníamos esta formulita, pero esa fórmula valía siempre que la fuerza fuese constante en módulo y que este ángulo fuese constante. Pero en el caso en que no es, ¿qué hacemos? Bueno, en el caso en que no es, si uno intenta utilizar esa fórmula es muy complicado, pero hay situaciones en donde el cálculo es extremadamente fácil, y una es cuando la fuerza es la fuerza resultante, o sea, la fuerza neta. Entonces, en ese caso, uno puede calcular el trabajo de esa fuerza a través de la variación de energía cinética. O sea, necesita conocer la energía cinética en la posición A y en la posición B. Y uno resta las energías cinéticas y eso me da el trabajo de esa fuerza. Y esto es para cualquier fuerza, ya sea conservativa o no conservativa. Si es la fuerza total, vale esta expresión. Y que la cosa también era fácil de calcular si ahora uno está calculando el trabajo de una fuerza conservativa. En ese caso, el trabajo de la fuerza es menos la variación de la energía potencial de esa fuerza. Bueno, podemos ver eso en un ejemplo con la fuerza peso, que es la fuerza conservativa. Acá hay otra fuerza, ¿no?, que es la normal, que no la estoy poniendo. Y puede haber otra fuerza que es la fuerza de rozamiento, si es que es rozamiento. Ahora, más allá de las otras fuerzas, de la normal y el rozamiento, para calcular el trabajo del peso, cuando el bloque se mueve desde esta posición a esta posición, con el empleo de esa fórmula directa no lo puedo hacer, por lo que comenté antes. Vamos a la hojita siguiente, porque como dije, el ángulo varía punto a punto y eso no se puede hacer acá. Pero sí puedo utilizar este cálculo que salió del teorema que yo estoy llamando teorema trabajo potencial, que me dice que el trabajo de la fuerza conservativa es menos la variación del potencial. Así que yo el trabajo lo puedo poner como menos, que es este menos, y la variación de la energía potencial es el potencial gravitatorio, en este caso, en el punto final, menos el potencial gravitatorio en el punto inicial. Y el potencial gravitatorio era mg por la posición. Fíjense que la posición en el punto final, vamos a la hoja anterior, la posición en el punto final es esta, 4 metros. Solo me interesaba para la energía potencial gravitatoria, solo me interesa la posición en Y, ¿no? No en X. No en X. Entonces decía, la posición final es 4 metros y la inicial es 6 metros. Bueno, entonces acá pongo la energía potencial en el punto B, posición 4 metros, menos la energía potencial en el punto A, posición 6 metros. Bueno, y en este ejemplo sí, la masa valía 8 kilogramos. Y bueno, si hacen la cuenta, ¿no? 8 por 10, 80 por 4, menos 8 por 10 por 6, le tiene que dar 160 joules. Lo de acá es negativo, pero con este menos se hace más.
Bueno, fíjense qué fácil es el cálculo, ¿no? En el caso de una fuerza conservativa, en vez de hacer la suma esta, ¿no? De los infinitas, todo eso que comenté antes, forma una resta, ¿no? Bueno, eso lo van a ver específicamente en matemática, en cálculo en varias variables, en lo que se conoce justamente como teoría del potencial. Bueno, entonces terminamos este power y pasamos al siguiente, donde siguen los temas de estos. No, perdón. Parte 3 de energía mecánica. Y vamos a dar algunas consecuencias del teorema trabajo potencial. O sea, esto ya es más rápido. Bueno, en un camino cerrado, corolarios, ¿no? Un corolario es una consecuencia del teorema ese. En un camino cerrado, una fuerza conservativa, el trabajo que hace es cero, no hace trabajo. ¿Por qué? Porque esto es fácil de demostrar, porque en realidad para hacer esta cuenta ustedes tendrían que calcular el potencial de salida, de llegada, que es el potencial en A, menos el potencial en el punto de partida, que otra vez es el potencial en A. ¿No? Porque el teorema que vimos recién me decía que el trabajo es la diferencia de potencial. O sea, el potencial en A menos el potencial en A, pero es el mismo. Entonces, el trabajo me va a dar cero. Esto que estoy comentando es una de las maneras también en que se define a qué es lo que se entiende por fuerza conservativa. Una fuerza conservativa es aquella fuerza que hace trabajo nulo en cualquier camino cerrado, digamos. Bueno, esta es una consecuencia del teorema este. Otra consecuencia es que el trabajo que hace la fuerza conservativa no depende del camino. Si yo quiero viajar entre A y B, puedo hacerlo por este camino, por el camino 1, o puedo hacerlo por el camino 2, o puedo hacerlo por el camino 3, o puedo hacerlo por cualquiera de los infinitos caminos geométricos que conectan los puntos A y B. Lo que se puede ver es que por el camino que lo haga, por este o por este, el trabajo de una fuerza conservativa estoy hablando, ¿no? Esto no es válido para otras fuerzas, obviamente, ni que decirlo. El trabajo va a ser el mismo. Por ejemplo, en este dibujo yo elegí 3 caminos, podía haber elegido 50 caminos. Entonces lo que dice acá es el trabajo por el camino 1, el trabajo para ir de A hasta B por el camino 2, me da la misma cuenta, y el trabajo por el camino 3 me da la misma cuenta. Aunque si uno piensa en la definición de trabajo, que fuerza por distancia por el coseno del ángulo, dice, ¿cómo puede ser si la distancia esta es diferente a esta? Sí, pero también cambia el ángulo y eso compensa. Lo que estoy comentando no es una demostración, lo estoy comentando, ¿no? Claro, pero digo yo, Sí. esto es a lo mejor una exageración total, pero uno podría tomar un camino, ya que por lo que vemos ahí, Sí, no importa el camino que tome siempre y cuando llegue a B. claro. Uno
podría tomar un camino cuya distancia sea infinita. Bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque la distancia infinita no es una distancia, digamos. Pero, como decimos, uno podría tomar un camino extremadamente largo, si querés. Claro. ¿Y el ángulo seguiría compensando? Y el ángulo sigue compensando, sí señor. Nosotros vamos a hacer acá una... Bueno, eso se ve, ya digo, ¿no? En matemática, lo que es en teoría del potencial. El trabajo se define como esa suma de infinitos términos, o sea, como una integral, y lo que se demuestra es que la integral esa no depende del camino, sino que depende única y exclusivamente de los puntos extremos. Nosotros acá podemos demostrar esto con el teorema que habíamos llamado de trabajo y potencial. Y eso creo que lo hago acá, porque según ese teorema, el trabajo para hacer un camino cerrado, o sea, para salir de A y volver a A, por ejemplo, podría ser esto. O sea, salir de A, volver a A pasando por B. Eso es cero, porque el teorema trabajo potencial me dice que ese trabajo es el potencial en A menos el potencial en A, pero eso vale cero. Pero ahora digo, bueno, ir desde A, salir de A y volver a A, podría hacerlo así. Ir desde A hasta B, por este camino, y volver desde B hasta A, por este camino. Entonces tengo el trabajo que hace la fuerza conservativa por el camino 1, y después tengo esto que yo puedo demostrar, pero no lo hago porque no viene al caso. Yo puedo demostrar tranquilamente que el trabajo de la fuerza conservativa para ir de B a A es menos el trabajo para ir de A a B. O sea que en vez de poner esto que está acá, pongo menos para ir de A a B. Pero quiere decir, como esto es igual a 0, si paso esto para este lado, me queda que el trabajo para ir de A a B por el camino 1 es el trabajo para ir de A a B por el camino 2. Ir por acá es lo mismo que ir por acá. Bueno, pero 1 y 2 son caminos arbitrarios, ¿no? Entonces, el trabajo no depende del camino. O sea, podría demostrar de la misma forma que el trabajo para ir de A a B por el camino 2 es el mismo para ir de A a B por el camino 3, igual que lo que hice acá. Entonces acá está la definición de fuerza conservativa, la que le dije antes, que una fuerza conservativa cuando el trabajo que hace en cualquier camino cerrado es cero. O lo que es lo mismo, su trabajo para ir entre dos puntos no depende del camino. Bueno, y acá viene el teorema que les había comentado antes, que decía que la variación de la energía mecánica es el trabajo de la fuerza no conservativa. El teorema que vimos en el ejemplo de la piedra que subía y bajaba. Donde acá está bien, uno acá podría ya pararse y decir, bueno, esta fórmula es ultra importante porque voy a resolver todos los problemas, tanto de la práctica como del examen, del parcial, utilizando esta fórmula. Entre quizás otra que uno puede utilizar, pero esta es la más importante, si quieren.
Entonces uno puede decir, bueno, esta es la fórmula, ya está, con esto resuelvo todo, me dijeron que la variación de la energía mecánica, me tengo que acordar cómo escribo la energía mecánica, ahora vamos a ver un ejemplo, es el trabajo de la fuerza no conservativa, listo. Entonces por un lado tengo que escribir la energía mecánica, por otro lado tengo que calcular un trabajo. Se puede demostrar de esta forma y se puede demostrar, como yo lo hice acá, así muy informalmente, porque uno podría decir, bueno, voy a calcular el trabajo que hace la fuerza total cuando el vehículo se mueve entre A y B, en un camino cualquiera, ¿no? Ahora, la fuerza total que hay presente, uno la puede descomponer, de la fuerza total puede haber no conservativas y conservativas. O sea, entre todas las fuerzas que hay ahí, seguro que alguna puede ser no conservativa y otras conservativas. En el caso más general, ¿no? Entonces, por el teorema de fuerzas vivas, el trabajo de la fuerza total es la variación de la energía cinética. Y por el teorema que di yo con el nombre de teorema trabajo potencial, el trabajo de la fuerza conservativa es menos la variación del potencial. Entonces, si ahora paso este bicho para este lado y se lo sumo acá, me queda esto, ¿no? La variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, me queda de este lado el trabajo de la fuerza no conservativa. Ahora, la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es la variación de la energía mecánica. Porque la energía mecánica es la cinética más la potencial. Entonces demostré el teorema, algo que ustedes no tienen por qué acordarse de esto, pero sí tienen que saber utilizar el teorema. Y yo quiero llegar a eso, fundamentalmente. Bueno, y después está el tema de la energía y los choques. Y acá también, uno esto se lo tiene que aprender de memoria, si quieren, o tenerlo bien ahí presente. Habíamos hablado en un momento de choques plásticos, o sea, choques donde la masa se queda totalmente pegada una con otra. Esos choques también se llaman totalmente inelásticos. Después estaban las explosiones, que las explosiones, o choque explosivo, las explosiones se trataban como si fuese un choque elástico. O sea, estas dos cosas se tratan de la misma forma. En la explosión la masa se fragmenta, ¿no? En el choque plástico la masa se queda pegada una con otra. Pero el tratamiento que nosotros hacemos acá de estos dos choques es el mismo. Bueno, después están los inelásticos, donde las masas chocan y se separan. Y los elásticos, o perfectamente elásticos, que es donde se conserva la energía cinética. En el único donde se conserva la energía y la energía cinética, acá no entra energía potencial, es en el choque elástico. Entonces, acá está como el cuadrito de resumen. Los choques, plástico o explosivo, P se conserva, inelástico, P se conserva, P la cantidad de movimiento, masa por velocidad, ¿no? El elástico, P se conserva. En el caso de la energía cinética, solamente cinética, en el plástico o el explosivo no se conserva, en el inelástico no se conserva. En el único que se conserva es en el perfectamente elástico. Nosotros vamos a resolver únicamente problemas con choques plásticos, inelásticos o explosivos.
O sea que en ninguno de esos choques se conserva la energía cinética. Por favor, porque siempre que ustedes hacen el examen, ponen que se conserva la energía. Primero que no hablamos de conservación de la energía, solamente hablamos de la energía cinética. Y en los problemas que nosotros vamos a ver en el examen, y es muy probable que en el final también sea así. En el caso de los choques, la energía no se conserva. Solo se conserva la cantidad de movimiento, solo eso. Por eso acá lo puse así bien resumido. Solamente en el choque elástico, algo que no se llega a ver, porque son por ahí largas las cuentas, solamente en el choque elástico se conserva las dos cosas, la cantidad de movimiento y la energía cinética. Este power sigue porque hay un ejemplo de esto que les dije. Pero hay un ejemplo de choque elástico donde se conserva la energía cinética y es muy largo, pero acá está resuelto. Nosotros ahora no lo vamos a resolver, este ejemplo, que creo que termina, bueno, y sigue, ¿no? Nosotros no vamos a ver en el parcial un choque elástico. Sí vamos a ver problemas de energía como el que quería mostrar ahora. Vamos a sacar acá parte 3 y vamos a poner parte 4 porque pregunto. Sí. En el choque inelástico, sí, elástico y explosivo es la misma fórmula, ¿verdad? Es la misma fórmula. Perfecto. Lo que pasa que en el inelástico cada masa tiene una velocidad al final, ¿no? O sea, es la misma fórmula en el sentido de que vos en esos choques solo podés poner cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. Pero en un choque, a ver, mira, vamos a poner acá un pequeño dibujito. En un choque plástico, vos tenés estas dos masas, cada una tiene una velocidad y al final vos tenés una velocidad de esta, ¿no? Una velocidad inicial de esta, qué sé yo, tenés una velocidad inicial de esta antes de chocar, pero después de chocar vos tenés una masa que son las dos juntas pegadas. Y vas a tener una sola velocidad. Una sola velocidad. La velocidad final. Entonces vos vas a poner, qué sé yo, vas a poner así, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, que es la cantidad de movimiento inicial. Obviamente todas estas cosas que te puse acá tienen signo. Bueno, las masas son siempre positivas, lo que tienen signo son las velocidades, ¿no? Esta es la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final va a ser esta, ¿no? La masa, que va a ser la masa 1 más la masa 2 por una velocidad final, una sola, que es esta. Esta va a ser la cuenta de tu choque plástico. Tu choque inelástico se sigue conservando P, pero la cuenta es un poco diferente, porque en el choque inelástico vos tenés
esta es la situación inicial. Pero la situación final no es que las masas se quedaron pegadas. Cada masa ahora va a tener su velocidad. Por ejemplo, va a tener su velocidad, vamos a poner así, qué sé yo. Entonces vas a tener una expresión parecida a esta, pero no igual. Vas a tener otra vez M1 por B1 más M2 por B2 va a ser igual a M1 otra vez por B1, pero ahora la B1 esta va a ser distinta a la de esta. Entonces, no sé, pongamos B1 final más M2 por B2 final. Fíjate que no va a ser exactamente el mismo planteo, ¿no? Lo que va a ser lo mismo que vos estás planteando en ambos casos la conservación de la cantidad de movimiento. Pero esta no tiene nada que ver con esta. Seguro va a ser distinta. Lo mismo esta no tiene nada que ver con esta. Parece la fórmula del choque elástico. ¿Cuál es la fórmula de choque elástico? No, parece la fórmula del choque elástico, la que has hecho recién. Bueno, en el choque elástico vale esto, pero también vale la conservación de la cantidad de la energía cinética, que acá no vale. A ver si lo tengo por acá, el choque elástico. Por ejemplo, acá tenés un choque, según lo que dice acá, elástico. Fíjate lo que hice yo. Cantidad de movimiento se conserva, masa por velocidad de la masa chiquitita inicial, más la masa grande por la velocidad de la masa grande inicial. Sí, perfecto. Y esto es igual a la final. O sea, sacaste esto. Pero además se conserva la energía cinética, o sea, un medio de la masa por la velocidad de la masa chiquitita al cuadrado inicial, más un medio de la masa por todo esto. Todo esto es la energía inicial cinética y esto es la energía final cinética. Esto no se conserva ni en una explosión, ni en un choque plástico, ni en un choque inelástico. No se conserva, que es un error que ustedes cometen. Ponen en un choque plástico esto, que vale esto. Esto no vale en un choque plástico. Bien. Esa es la diferencia. Nosotros no vamos a trabajar con choques elásticos en el parcial. Es decir, no pueden poner en el parcial la conservación de la energía cinética en el choque. No va a valer. Porque no va a haber choque elástico. En la vida real no existe el choque elástico, salvo en situaciones. Profe, Sí. es un poco absurda. Hoy estoy con preguntas absurdas, ¿no? Pero, Bueno, no importa. pero fuera de eso, ¿por qué no existe un choque plástico? ¿Y por qué razón nosotros, a lo mejor esta pregunta sí que cuesta un poquito más contestar, pero ¿por qué estudiamos tanta cantidad de casos que no simplemente no tienen validez a nivel práctico? No es que no tengan validez. Tienen una validez aproximada. Es decir, con estas cosas se pueden calcular muchas cosas. Puedo calcular qué pasaría si chocan dos autos, a qué velocidad van a salir despedidos. Más o menos, no me va a dar un número exacto, pero a veces no hace falta que me dé el número exacto. Eso por un lado. O sea, no es que esto no sirve para nada. Esto al contrario. Esto da números muy buenos. Por ejemplo, si un auto choca con otro, uno puede decir, uno va a salir a 50 km por hora. Entonces podría venir un físico teórico y decir, no, mirá,
Mirá, momento. No sale a 50 km por hora, sale a 50,0772.24594. Y pero, ¿para qué me sirve Pero eso? tanta precisión tiene esto como para que te dé, porque ahí obviamente No, usted me está poniendo un ejemplo de un margen de error no, mínimo. me refiero que uno puede utilizar una teoría tremendamente compleja y entonces encontrar muchas cifras decimales. Pero a veces en la ingeniería no tiene valor eso. Porque, no sé, yo estoy estudiando que a los 50 km por hora, si el auto chocó, se deformó de la misma manera que si hubiera chocado y hubiera salido a 48 km por hora. O sea que la precisión puede ser útil o no. ¿Para qué yo voy a resolver un problema con tanto detalle? O sea, utilizando un modelo mucho más sofisticado que esto, si ese detalle después no me sirve para nada. ¿Está bien? ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, por un lado, esa pregunta respondida de esa forma, Claro. en la ingeniería, inclusive en la misma física. En la misma física. Hay, por ejemplo, cuando ustedes vean mecánica de fluidos, es una materia a veces difícil porque a veces uno tira términos en las ecuaciones que son muy complejas. Y dice, ¿cómo tiré este término? Que era la fuerza de resistencia que hacía el líquido cuando pasaba. ¿Cómo lo tiré? Y porque el otro término que tenés al lado debe ser más grande, por eso lo tiraste. No, pero yo lo quiero poner. Bueno, si lo pones no vas a tener mucho cambio del fenómeno físico. Entonces depende en el contexto en el que uno trabaje. Ahora, si uno quiere calcular, probar que el modelo estándar de la física de partículas elementales es un modelo válido, Claro, no. ahí sí que hay que meterse en tecnicismos. Ahí me gustaría encontrar el error con 20 cifras decimales, que es lo que se hace. Ahí el modelo le pega en 20 cifras decimales. ¿Para qué joden con que si le pega en 20 cifras decimales o no? Por los sigmas, ¿no? Por sí, el margen de error de los sigmas. Sí, eso sale del margen de error de los sigmas. Pero ¿por qué se busca eso? Porque la teoría está siendo discutida. Si la teoría no estuviese siendo discutida porque hay algo que no encaja, si no fuese por ese algo que no encaja, algo que me predice una cosa con 20 cifras decimales, es una maravilla. Es una maravilla. En la ingeniería, estas cosas, estos choques, estos modelos, predicen las cosas bastante bien. Bastante bien. Son idealizaciones, o sea, no existen, pero sin embargo predicen las cosas bastante bien. Bueno, esa es una de las preguntas. La otra pregunta es que el choque elástico no existe, porque en un choque elástico significa que no se pierde nada de energía. Y cuando vos chocas una pelotita, no sé, una bolita de vidrio contra el piso, que eso genera contra una superficie muy dura. Supongamos que tirás una bolita de vidrio material muy duro, contra una plancha de acero al vanadio, que es material ultra duro. El choque es muy parecido al plástico, pero ¿por qué no es plástico? Al elástico, perdón. Pero ¿por qué no es elástico? O sea, ¿por qué no se conserva la energía? Por una razón muy sencilla. Por el que el golpe de la bolita contra el acero genera dos fenómenos que se llevan energía. Uno de los fenómenos es el ruido. El ruido, el sonido, se lleva energía. Y otro fenómeno que se lleva energía es la deformación interna de la estructura molecular del vidrio, que hace que las moléculas vibren y esa vibración transformó la energía en calor. Por eso no existe exactamente un choque donde pase esto. Profe, interrumpo. Sí.
¿Eso no sería la tercera ley de la termodinámica, la ley de Carnot? Sí. Eso está ligado con con esa ley de termodinámica, que no es la tercera, sí, o casi, con una ley de termodinámica que de alguna manera me está diciendo que la energía de alguna forma siempre termina como perdiéndose. Esa ley tiene un problema, pero no podemos hablar de esto en la mecánica cuántica, pero siempre termina diciendo esa ley que la energía de alguna forma se termina yendo y no la puedo rejuntar toda y transformarla otra vez en energía útil, qué sé yo. Yo no puedo dentro de la bolita haber un mecanismo que agarre, que vaya recolectando, por ejemplo, el sonido que la bolita generó, meterlo adentro de la bolita y transformarlo en energía cinética. O sea, que no se pierda. No puedo hacer eso. La probabilidad estadística, la probabilidad de hacer eso es 0. Por eso no existe el choque exactamente elástico. Sí hay que tener ciertos cuidados en otros ámbitos de la física donde, bueno, no puedo comentarlo, pero en la física esto no existe. Bueno, pero hay situaciones donde más o menos así. La física Bueno, profe, no ¿cómo es sería entonces perdón, permítame. Sí, Le faltaría entonces el choque explosivo, la fórmula. el ¿Cuál choque... sería la diferencia? No, el choque explosivo, la fórmula es que es al revés de esto. De repente este va viajando, entonces vos tenés esta cantidad de movimiento inicial. Mirá la película al revés. De repente este está así, viajando con velocidad v. Entonces tenés esta cantidad inicial. Esto sigue avanzando, avanzando y se partió en dos. Cada uno con una velocidad v1 y v2. Entonces tenés es la cantidad de movimiento final. O sea, en el plástico, esta es la cantidad de movimiento inicial y esta es la final. En el explosivo es al revés. Saliste de acá y llegaste acá. Bueno, Esa es la única diferencia. Gracias. Y bueno, ¿Sí? Esa es la única diferencia. No hay otra. Bueno, vamos a ver, por lo menos no este choque elástico, pero igual yo tengo, les voy a dejar igual el link de esas cosas explicadas para que vean cómo se hace, pero básicamente lo que yo quería era ver algo de un ejemplo con energía, después verán más ejemplos ahí en la práctica. Por ejemplo, en este ejemplo, esta masa, yo la tiro, voy a ponerlo fuerte, grande digo, yo tiro esta masa para allá, la masa sube, supongamos que esto es infinito, sube, llega un momento en que se frenó, vuelve a bajar, atraviesa una zona con rozamiento y pasa por acá arriba. Y puede pasar por acá arriba y quedarse ahí, llegar justo ahí arriba, o puede pasar para el otro lado. Entonces la primera pregunta que uno les hace es: ¿qué velocidad debo darle como mínimo en estos problemas? Esta frase es la que asusta, como mínimo, para que esta masa atraviese esta loma, como mínimo. La palabra como mínimo debe traducirse en lo siguiente: ¿qué velocidad debo darle a esta masa para que llegue acá arriba con velocidad 0? ¿Por qué? Y porque si le doy un cachito más, entonces pasa. O sea, me están pidiendo la velocidad que le tengo que dar para que llegue acá arriba con velocidad 0. Esa velocidad va a ser la velocidad mínima. ¿Por qué? Porque si le di un pendejésimo más, pasa para el otro lado. Entonces,
este tipo de preguntas lo único que tienen es esta dificultad, que los pibes dicen que hay una fórmula para la velocidad mínima, no me la explicaron esa. No, Tendría que violar la ley de la gravedad. ¿habría que? Violar la ley de la gravedad. Bueno, pero la ley de la gravedad no la puedes violar, o sea, para que esto pase para el otro lado, lo primero que tengo que asegurarme es que llegue acá arriba. ¿Con qué velocidad? Bueno, que llegue ahí arriba, con velocidad cero. O sea, que llegue y que se detenga. No sé, si yo le doy 10 kilómetros por hora y con eso llega y se detiene, entonces si le doy 10, algo, seguro que pasa. Entonces la velocidad que me están preguntando es esa, 10 kilómetros por hora. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Bueno, vamos al problema. Acá está todo el problema. Para calcularlo, lo único que utilizo es el teorema fundamental de la conservación de la energía, en el cual tengo que calcular variaciones de energía en dos puntos que yo tengo que ver cuáles son en el problema, y tengo que calcular trabajos de fuerzas. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, me están preguntando qué velocidad le tengo que dar en A. Seguramente voy a tener que calcular la energía en A. Y lo que yo le decía es que la masa, la tiro, pasa por acá, sufre esta fuerza de rozamiento y llega acá arriba y tiene que llegar con velocidad cero. Y eso es la posición B. O sea, tengo que calcular energía en A y energía en B. Calcularla, escribirla. Puede ser que en A tenga el número o no, pero tengo que poder escribirla igual. Lo mismo en B. Entonces, la variación de energía mecánica es la energía en la posición final B menos la energía en A. Entonces empiezo a calcular o a escribir esta en B. Les quiero mostrar esto para que vean qué fácil es un problema de energía. La energía en B. Esto es la cinética. Está bien, después lo dije recién, que la velocidad con la que llega a B es cero, o sea que este término no va a estar. ¿Qué otra energía tengo que poner? La potencia gravitatoria. En B existe una potencia gravitatoria porque existe una altura. Pero la energía tiene además potencial elástica. No, pero acá no hay resorte, no tengo que poner potencial elástica. Ah, pero el resorte está acá abajo. No, pero no importa, si no está acá, no tenés que poner potencial elástica. Repito, estas cosas que son las que me acuerdo que ustedes se equivocan. Hay un resorte por acá y meten potencial elástico acá. Bueno, entonces solamente en B tengo energía potencial gravitatoria. Esto es peso por altura. Tengo la masa, que son 6 kilos, esto vale 10, y la altura, H1, vale 8 metros, o sea, 6 por 10 por 8, 480 joules. Ahora tengo que calcular la energía en A, o escribirla, por lo menos. Bueno, otra vez, cinética. En A tengo cinética porque me estoy preguntando justamente qué velocidad le tengo que dar. Más potencial gravitatorio. Potencial elástico, no hay resorte tampoco, no. ¿Para qué lo voy a poner? Entonces acá, la cuentita, esto se me va con esto se me hace 0. Y me queda un medio de 6, porque la masa es 6, me queda 3. Y no conozco, esto es justamente lo que quiero encontrar. Queda esto. Entonces tengo la energía en B, que la encontré, la energía mínima, que es un numerito,
la energía en A, que la encontré, que no es un número, es una expresión, estoy repitiendo, buscando este, y me faltaría encontrar el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento es, en los problemas de este tipo, ustedes lo van a poder calcular con la fórmula de la definición de trabajo, es fuerza por distancia por coseno del ángulo. O sea, la fuerza de rozamiento por la distancia PQ, que es donde actúa ella, que son 12 metros, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo entre la velocidad, que es esta, porque el bloque va para allá, entre la velocidad y la fuerza, el ángulo es todo es 180 grados. Coseno de 180 vale menos 1. En este problema, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Después ustedes veanlo tranquilo el problema, pero es mu por la normal. Pero la normal en este problema es el peso. El peso está compensado por la normal, porque esta masa no vuela ni se hunde en el piso. Entonces, cuando hacen la cuenta, esa me queda el peso, que es la masa por G, o sea 6 por 10, por el mu, que es 0,2. Bueno, todo esto es la fuerza de rozamiento, multiplicado por los 12 metros, que es la distancia, multiplicado por el coseno de menos 1. Queda 144 joules negativos. Y ahora lo único que tengo que hacer es aplicar el teorema. La energía en la posición final menos la energía en la posición inicial es menos 144. Y de acá saco la velocidad que necesito en A, que es lo que se llama la velocidad mínima, es decir, la velocidad que tengo que darle acá para que llegue acá con velocidad nula. Esa velocidad que le tengo que dar acá es esta, 14,42 metros. Si le doy esa velocidad, acá llega quieto. O sea que esta es la mínima, porque le doy un cachito más y entonces se va a caer para el otro lado. Entonces, esta es una aplicación del teorema de conservación de la energía. Después hay otras cosas más, seguimos 10 minutos más y después cortamos. Dice, para ese valor de velocidad, ¿con qué velocidad atraviesa la segunda loma que está por debajo del nivel del suelo? O sea, si yo le diese ese valor de velocidad y pasa por acá arriba, ¿con qué velocidad atraviesa esta? Bueno, la cuenta es muy fácil aplicando otra vez el teorema. Yo puedo pensar que está acá arriba y conozco la energía que tiene por estar acá arriba con velocidad 0, 480 joules. Y ahora calcularía la energía acá abajo. O sea, los puntos involucrados son el B y el C, por eso estoy calculando la energía en B y en C. La energía en B ya la dije, son 480 joules, ya lo calculé antes. Y la energía en C no la tengo, pero la puedo escribir, ¿no? Es potencial mg por IC más la cinética. Entonces me queda la masa por G por la posición en el punto C, que son menos 5 metros. H2 son 5 metros, pero estoy por debajo del 0, o sea, menos 5. Guarda, no se olviden de los signos. Lo que va en la energía potencial es una posición, menos 5. Y después tengo la cinética, un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Entonces después hago la energía en C menos la energía en B, o sea, la variación de energía,
y es el trabajo de la fuerza no conservativa. A ver, para ya terminar. Alguien podría decir, momento, si está la normal es no conservativa. ¿Por qué me están poniendo que no hace trabajo? En este ejemplo, la normal no hace trabajo, porque es perpendicular al desplazamiento siempre. Vamos a... Ya terminamos, ¿eh? La normal no hace trabajo. La normal es una fuerza complicada, la no conservativa. Pero acá no jode por lo que dije recién. Porque dibuje donde lo dibuje al bloque este, la normal está así y el camino está así. O sea, la velocidad que tiene esta cosa va a ser perpendicular a la normal. Acá, cuando esté acá también. Si ustedes lo dibujan ahí en cualquier parte donde lo dibujen, acá, pero la pucha. En cualquier parte en donde lo dibujen, la normal va a estar así, mientras que el desplazamiento, el camino ahí en ese punto va a estar así. Va a estar siempre a 90 grados. Entonces cuando haga la cuenta, me va a quedar la normal por la distancia, por el coseno de 90, pero el coseno de 90 es 0. ¿Está bien? Entonces acá, esto, en realidad existe la normal, con lo que dije antes, existe una fuerza no conservativa, pero su trabajo es 0. Entonces no cambia la energía. Pregunto. Sí. ¿El cuerpo en B Sí. necesita una fuerza externa para que sea movida y tenga un lenguaje físico? No te entendí. El cuerpo en B necesita una fuerza externa para que sea movido. Por supuesto. Sí. A ver, lo que yo dije es que alguien, supongamos que esto está quieto acá y alguien haga, como decís vos, esa mínima fuerza infinitamente pequeña, de forma tal de que esto se caiga. Entonces yo no voy a considerar esa mínima fuerza que alguien hizo, porque esa fuerza puede ser muy pequeña, tan pequeña como yo quiera. 0,00000, esa. Por más mínima que sea, como esto está acá en un equilibrio inestable, yo lo toco así y esto se cae. Entonces, en mi posición B, solo miro lo que tengo, esto. No voy a agregar ninguna fuerza. Además, no la puedo agregar porque, bueno, no me la dan la fuerza. Pero me están diciendo que esto pasa por acá. Quiere decir que esto llegó acá y en realidad siguió viaje, ¿no? Se cayó. Por eso no estoy considerando ninguna fuerza. Eso es lo que dice el problema. O sea, si yo Como le doy... como vos habías dicho que hay velocidad 0 y se detuvo el cuerpo, entonces, Claro. para que tenga funcionalidad físicamente, No, yo entiendo por qué lo estás... el cuerpo tendría que ser movido. Ahora, claro. si vos aclaras que va a haber una fuerza mínima X, tendría sentido en el ejercicio. Bueno, en el yo te lo voy a decir así. El lenguaje no es del todo correcto cuando uno escribe el enunciado.
Lázcano, por ejemplo, dice, ¿qué velocidad como mínimo hay que imprimirle a la masa para que atraviese? ¿No? Acá dice atraviese, ¿no? Sin embargo, por eso estoy aclarando esto, ¿eh? Por eso estoy aclarando esto. El lenguaje no es del todo correcto, por eso es un lenguaje y no es un formalismo matemático. Acá dicen para que atraviese la loma, pero cuando uno hace la cuenta, la hace suponiendo que esto no la atraviesa, que se queda acá arriba. ¿Entendés? O sea, por eso lo estoy aclarando. Guarda, porque uno dice, bueno, para que la atraviese, si la atraviesa tiene que tener acá velocidad. No. La frase que atraviese la loma significa que por lo menos llegue a la loma con velocidad nula. Porque vuelvo a repetir, si vos calculás esa velocidad con la que tiene que salir para que llegue acá con velocidad cero, esa velocidad que calculaste es la mínima. ¿Por qué? Porque le das un infinitésimo más y entonces acá en vez de tener velocidad cero va a tener un infinitésimo de velocidad para abajo, entonces va a pasar para el otro lado. Por eso aclaré. Perfecto, se entiende. Perfecto. Esto. Ojo, lo que vos dijiste es perfectamente correcto, perfectamente legítimo, pero es un problema del lenguaje humano. Pero es perfectamente correcto lo que acabas de decir. Es más, lo que vos acabas de decir es motivo de confusión de muchos. Dice, ¿cómo? Me está diciendo que atraviese la loma y ahora me está pidiendo que la calcule acá con velocidad cero, que está loco este tipo. Bueno, por lo que te conté recién. En realidad habría que poner acá, bueno, la velocidad mínima de forma tal que llega a H1 con velocidad cero. No, claro, uno no lo pones. Pone esta informalidad, esta frase así como semi-incoherente, no es del todo incoherente, para justamente, porque así se habla, ¿no? Bueno, eso es lo que más quería aclarar, justamente eso que vos decís. Bueno, fíjense que esta es una aplicación del teorema. Después hay otro problema, no lo vamos a hacer acá, pero se los dejo, que es este, que acá inclusive está resuelto ese problema, donde aparece ahora el resorte. Y bueno, ¿qué cambia? ¿Cambia algo? No, no cambia nada. Hay que poner, además del potencial gravitatorio, hay que poner el potencial elástico. Y nada más. Si lo quieren ver cómo se hace, acá está hecho. Paso por paso. Fíjense que pongo la energía cinética, pongo la energía potencial, pero le agrego la energía elástica. Estoy en el punto B, acá arriba. Porque alguien apretó este resorte, lo soltó, esta es la masa M, salió disparada, pasó por acá arriba, pasó por la zona de rozamiento, llegó acá arriba y apretó a este resorte. Entonces, algo me están preguntando que tiene que ver con esta posición y esta. Por eso estoy escribiendo la energía en la posición final, cinética, potencial gravitatoria. Ah, se agregó el elástico, porque está el resorte. La energía en B, cinética, potencial gravitatoria. A, se agregó el elástico. Trabajo de fuerza de rozamiento. Sí, en el camino está esta fuerza de rozamiento. Yo puedo trabajar entre A y B. No hace falta, como hacen los pibes o algunos pibes, y bueno, voy a calcular de acá hasta acá. A ver con qué velocidad llega acá. Después de acá hasta acá. A ver con qué velocidad llega acá. Y después de acá hasta acá arriba. No hace falta hacer eso. Si haces eso vas a perder un montón de tiempo. Podés calcular entre acá, anotando lo que tenés en A, y acá, anotando lo que tenés en B. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento donde esté. Está entre P y Q y está acá. Y después aplicás el teorema. La energía final menos la inicial, o sea, esto menos esto, donde acá tenés una incógnita, es este trabajo. Es lo que yo hago acá, al final lo estoy diciendo
es lo que yo hago acá. La energía final menos la inicial es este trabajo. Y de ahí saco lo que aplasté el resorte. Y después hay otra pregunta que me dicen cómo es el trabajo de la fuerza conservativa. La fuerza conservativa, creo que me preguntan sobre el trabajo del peso. ¿Cuánto vale el trabajo que hace la fuerza peso en todo el trayecto, ¿no? Fíjense que el peso esto baja, sube, qué sé yo, hace un camino que ni conozco el tamaño del camino. Entonces no puedo aplicar la fórmula de la fuerza, la definición de trabajo, digo. Pero tengo a mano una fórmula que me relaciona el trabajo del peso con la energía potencial gravitatoria. El trabajo del peso es la variación de la energía potencial gravitatoria. Vamos a poner así porque yo lo estoy llamando energía potencial gravitatoria. Y eso es fácil porque la energía potencial gravitatoria es peso por altura en B menos peso por altura en A. Bueno, esto que les comenté fue parte de un parcial o de un final, para que vean cómo viene la mano, ¿no? Bueno, yo por mí seguiría, no los torturo más. Pueden hacer con esto los ejercicios de ahí. Los primeros ejercicios son de calcular trabajo. Perdón, no sé qué quise abrir acá. Los primeros ejercicios son de calcular trabajo. Y ahí está cómo lo calculo el trabajo. Si lo puedo calcular con la fórmula, si necesito aplicar el teorema. Y después hay ejercicios de energía. Bueno, el próximo miércoles seguirán con esto. El lunes yo voy a dedicarme a hacer ejercicios. El día 23 de este mes y vamos a tomar el examen. Hay 4 clases más. Tienen unos 16 días para hacer algún ejercicio de esto. Van a ver que son muy fáciles. Y tienen que estudiar básicamente lo que hablamos de estas cosas. Hoy mismo les voy a mandar lo que dijimos. Voy a detener acá la grabación.